Bienvenidos. Este es un módulo de refuerzo técnico y está diseñado para afinar ese criterio profesional que es tan necesario para la prueba de competencias de la CGR. Ojo, esto no es una introducción, es más bien una consolidación de conceptos finos para poder seleccionar siempre la respuesta metodológicamente superior. Y bueno, aquí está el desafío central que vamos a resolver. Miren, en un examen de alto nivel es muy común que varias opciones parezcan razonables, incluso correctas, pero la meta aquí es desarrollar la agudeza técnica para poder identificar esa única opción que es, sin lugar a dudas, metodológicamente superior, la más rigurosa y, por lo tanto, la más defendible. Bien, nuestra ruta de hoy cubre 6 áreas que son clave. Empezamos con el criterio profesional, luego pasamos a visualización, narrativa y los límites del dashboard. Después, vamos a profundizar en la arquitectura de datos y la normalización para cerrar con una síntesis enfocada específicamente en el examen. Comencemos entonces con el marco general. El objetivo aquí no es simplemente recordar conceptos, sino aplicar un criterio de selección que sea verdaderamente riguroso. Se trata de entender por qué una opción, aunque a primera vista parezca correcta, es técnicamente inferior a otra. Y esta idea es crucial. La prueba no va a medir solamente el conocimiento, sino el juicio profesional. Los distractores plausibles son el verdadero reto. Una respuesta puede ser parcialmente cierta, pero la opción correcta siempre será la que demuestre mayor rigor, mayor precisión y consistencia metodológica. Ahora, pasemos a la capa más externa del análisis, esa que todos ven. Su calidad, y esta es importante, no es subjetiva. Depende directamente de su propósito, de su estructura lógica y, claro, de su accesibilidad técnica para garantizar que la interpretación sea robusta. Aquí nos encontramos con una distinción fundamental. Una visualización descriptiva, simplemente expone los datos que hay. La práctica profesional, en cambio, exige una visualización con propósito. Una que esté diseñada deliberadamente para responder a una pregunta analítica concreta. No se parte del dato, se parte de la necesidad de interpretación. Entonces, ¿cómo se evalúa una visualización con propósito? Pues se hace con base en estos criterios técnicos. No se trata de estética, se trata de relevancia para la pregunta, de claridad en el significado, de consistencia en los cálculos, de la trazabilidad del origen del dato y, sobre todo, de su capacidad para soportar un análisis que sea defendible. Estos son los marcadores de la respuesta correcta en el examen. A ver, el storytelling técnico no es adornar la presentación. Es una disciplina de estructuración lógica. Es el acto de secuenciar la evidencia para guiar a una audiencia desde una pregunta inicial hasta una conclusión que esté bien sustentada. La estructura es clave. Primero la pregunta, luego el hallazgo, después la evidencia y finalmente la implicación. Ahora, un punto muy fino pero altamente evaluable. Un título descriptivo como ventas por mes es correcto, sí, pero es débil. Un título analítico como las ventas del tercer trimestre superaron la meta en un 15% comunica el hallazgo. Esta es una marca de madurez profesional y a menudo es la clave para diferenciar la mejor respuesta de una que es simplemente aceptable. La accesibilidad visual tampoco es un tema de preferencias, es un requisito técnico. Una visualización es robusta cuando su mensaje no depende exclusivamente de una sola pista, como podría ser el color. Se debe usar redundancia semántica. Si algo es una alerta, debe indicarse por color, pero también con un icono, una etiqueta o por su posición. Esto es lo que garantiza que la interpretación sea consistente para todos. Pasemos ahora a una herramienta central, el dashboard, y aquí el criterio profesional exige una distinción que es crítica. Un dashboard genera señales analíticas, sí, pero raramente constituye una prueba concluyente por sí mismo. Un dashboard bien diseñado es un instrumento de monitoreo muy potente. Permite consolidar información que antes estaba dispersa, detectar tendencias o desviaciones que no esperábamos y así focalizar la revisión en áreas críticas. Su función es activar alertas e hipótesis de trabajo para una investigación más profunda, no para cerrarla. Pero lo que es realmente interesante aquí es lo que un dashboard no puede hacer por sí solo. No demuestra causalidad, no configura un hallazgo fiscal de forma automática y, desde luego, no sustituye un procedimiento de auditoría.
Confundir la señal con la prueba es un error conceptual grave y una trampa muy frecuente en las preguntas de examen. Ahora vamos a descender un poco, bajo la superficie. Para entender los datos debemos entender su arquitectura, y ésta se organiza en capas, cada una con una función, una lógica y unos principios de diseño que son completamente distintos. Veamos, la capa operacional prioriza la integridad del registro, y aquí la normalización es la reina. La capa analítica, en cambio, se optimiza para la consulta y la agregación, usando a menudo modelos dimensionales. Y la capa de consumo se enfoca en la claridad y la experiencia. Un error común es juzgar una capa con los criterios de otra. Son lógicas distintas que coexisten. Hablemos ahora del fundamento. La normalización no es un ejercicio académico, es la disciplina formal que nos permite controlar anomalías estructurales y sobre todo garantizar la integridad de los datos en la capa operacional. La primera forma normal es la base de todo. Exige atomicidad. ¿Qué significa esto? Que cada celda debe contener un único valor, no una lista. ¿Por qué es tan crítico? Porque si un campo contiene, por ejemplo, proyecto A, proyecto B, es imposible filtrar o agregar por un solo proyecto de manera fiable. La atomicidad es ese principio estructural que garantiza que cada pieza de datos sea manejable y consistente. La segunda forma normal aborda un problema muy específico que solo ocurre en tablas con claves compuestas. Si un atributo que no forma parte de la clave depende solo de una parte de esa clave y no de su totalidad, tenemos lo que se llama una dependencia parcial. Esto nos indica que el atributo está describiendo algo más específico que la entidad principal de la tabla y, por lo tanto, está en el lugar equivocado. Y la tercera forma normal elimina las dependencias transitivas. Esto ocurre cuando un atributo no clave no depende directamente de la clave primaria, sino de otro atributo no clave en la misma tabla. Se crea una especie de cadena de dependencias que oculta una entidad que en realidad debería estar en su propia tabla para mantener la integridad estructural. Perfecto. Entonces, para que quede absolutamente claro, veamos la diferencia. A la izquierda, la dependencia parcial siempre involucra una clave compuesta. A la derecha, la dependencia transitiva es una cadena entre atributos que no son clave. En el examen, no basta con decir «hay redundancia». El criterio profesional exige nombrar la dependencia específica. Esta precisión es lo que se evalúa. Muy bien, unamos ahora todas las piezas. ¿Cómo se traduce todo esto en una estrategia para seleccionar la mejor respuesta en el examen? Estos son los errores conceptuales que típicamente se usan para construir esos distractores plausibles. Confundir estética con utilidad, creer que el storytelling es simplemente decoración, o pensar que un dashboard es prueba suficiente. Reconocer estas falacias es el primer paso para poder descartar las opciones incorrectas. Entonces, el punto crucial es este algoritmo de decisión. Hay que priorizar siempre la precisión conceptual. Desconfiar de afirmaciones absolutas como siempre o nunca. Diagnosticar correctamente si el problema está en el origen, en el modelo o en la visualización. Y ante la duda, elegir la opción que invoca el mayor rigor metodológico, trazabilidad, consistencia, definición precisa. Y cerramos con esta idea. La excelencia en la prueba no viene de la respuesta más llamativa o la más contundente, sino de aquella que demuestra un juicio profesional superior. La respuesta que es precisa, que es defendible y que demuestra una comprensión profunda del alcance, la función y la estructura del problema en cuestión.